seguimos profundizando con la ayuda de los grandes autores de la tradición. Decíamos que Dionisio está en la fuente del pensamiento de los autores que hemos considerado. En el libro de los nombres de Dios, en el capítulo 7, explica lo central del recogimiento humano, el proceso que he llamado simbólicamente recogimiento. Este recogimiento comienza por lo exterior y termina en lo interior. Y normalmente lo que sucede en lo exterior debería ayudar al interior. Este es el orden de los sacramentos mismos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Lo sensible sirve para lo espiritual y sirve para lo sobrenatural y la gracia misma. Así, el criterio fundamental de nuestra vida es una organización sensible que ayuda para lo espiritual y una organización espiritual que ayuda para la gracia y finalmente para la fe y la caridad, como nos enseñaba San Juan de la Cruz explicando el recogimiento. En el libro de los nombres de Dios tenemos una explicación de cómo es el proceso del conocimiento humano en comparación con el de los ángeles. Esta explicación pone fundamento a su vez a la humildad, porque necesitamos reconocer que no somos ángeles. Uno de los engaños del pensamiento moderno, sobre todo a partir de Descartes, es pensar que somos ángeles y que por tanto pensamos como los ángeles. Y no es así. Somos hombres y necesitamos reconocer nuestra propia manera de pensar, y con esa manera de pensar el Espíritu Santo tiene la base creada para elevarnos a la vida divina. Dice el capítulo 7 de esta obra: si te parece, vamos a celebrar la verdadera y eterna vida como sabia y como la misma sabiduría, pues trasciende toda sabiduría e inteligencia. No se trata solamente de decir que la sabiduría de Dios desborda de manera que su inteligencia es inenarrable. Existe sobre toda razón y número y está colocada sobre toda inteligencia. Esto lo comprendió maravillosamente aquel verdadero hombre de Dios, mi maestro y vuestro, que dijo: la locura de Dios es más sabia que los hombres. Está en la carta primera de San Pablo a los Corintios, que ya hemos meditado como principio de estas reflexiones. Palabras verdaderas, no solo porque todo humano pensamiento sea una especie de error, comparado con la sólida estabilidad de las inteligencias divinas, sino también porque es cosa sabida que los teólogos acostumbran referirse a Dios con términos negativos para evitar darle sentido limitado del lenguaje ordinario. O sea, el pensamiento humano comparado con el de Dios es una especie de error. Esto es así cuando es considerado estáticamente, cuando es un pensamiento que no evoluciona, que no va más allá y se queda como está. Entonces se cae en ese esquematismo que se convierte en esquematismo trascendental, es decir, un esquematismo que no solo se queda en el individuo, sino que abarca a los demás también, que abarca a la comunidad, que abarca otras personas, que tiende a imponerse y que impide el crecimiento. El crecimiento que no es una evolución en el sentido biológico, sino una recreación, porque ya en el orden natural crecemos cuando tenemos nuevas ideas, verdaderas nuevas ideas, no imaginaciones,
Y esas ideas suponen la intervención divina que da el ser a las ideas, porque hay un nuevo ser cuando entendemos de verdad algo que antes no entendíamos. Pero mucho más en el orden sobrenatural, el crecimiento espiritual depende de nueva gracia, que es un nuevo ser o un nuevo super ser, es la nueva vida de Dios. Entonces, cuando recibimos una nueva gracia, se transforma nuestro pensamiento y nos damos cuenta de que como pensábamos antes era una especie de error. Y en general es así hasta que llegamos a la beatitud, a la vida eterna, a la bienaventuranza. Entonces, si nos fijamos en lo positivo que hay en el pensamiento, por un lado nos acerca a la realidad, pero la realidad a la cual nos acerca nuestro pensamiento en general es muy elemental, porque como ya decía Aristóteles y Santo Tomás, nuestro pensamiento es proporcionado al conocimiento de las cosas materiales, que son muy lejanas de Dios. Entonces, si pensamos humanamente, pensamos al modo adecuado para conocer cosas materiales. Pero Dios es infinitamente superior a estas cosas materiales y por tanto infinitamente superior a nuestro modo normal de pensar. Por eso necesitamos una profunda transformación. Por otro lado, es posible una especie de análisis psíquico y podemos pensar que nuestro pensamiento es adecuado a interpretar el pensamiento de los demás. Eso ya es muy difícil porque para conocer a los demás tenemos que conocernos a nosotros mismos, para conocernos a nosotros mismos tenemos que elevarnos por encima de lo material, tenemos que tener un incipiente pensamiento metafísico que toca lo inmaterial, porque nuestra alma es inmaterial. Y si no conocemos ni siquiera nuestra alma, no podemos conocer a los demás, salvo como cuerpos, pero eso no son los demás, las personas no son los cuerpos. Uno no conoce a la persona si piensa elementalmente del mismo modo en que se conocen las cosas normales, que son las cosas materiales. Entonces, ya eso es difícil, pero más difícil es trascender más allá del alma y de las personas y encontrar las perfecciones que vienen de la creación divina y de Dios mismo, que es la fuente de toda la realidad. Eso requiere un ejercicio muy vigoroso de la inteligencia que procede especialmente por esta vía negativa que dice Dionisio, porque para de verdad llegar a la causa de todas las cosas es necesario captar que esta causa es distinta, justamente por eso es causa, que es distinta de las cosas que produce, de los efectos. Por eso Santo Tomás decía que a Dios lo percibimos como distinto de todo, distinctus ab omnibus, distinto de todo. Y eso ya la inteligencia bien ejercitada lo puede captar. Pero eso todavía no es la fe. La fe es un conocimiento muy superior a este. Pues no es simplemente captar la diferencia entre Dios y las cosas, o las cosas y Dios, y ver que Él es la causa. La fe nos hace percibir algo de Dios mismo. Pero como la esencia de Dios es infinitamente lejana, esta percepción es oscura. Es muy oscura. Por eso Dionisio mismo la llama rayo de tiniebla. Rayo de tiniebla. Quiere decir que cuando viene la luz de Dios, el entendimiento se oscurece. Se oscurece según su ejercicio natural, que se esté proporcionada a las cosas normales del mundo, incluso a la vida psíquica propia y ajena. El entendimiento se oscurece porque llega el rayo de luz, que es un rayo de luz superior. Un rayo de luz que es superior a la capacidad de la mente. Pero para eso está la fe. Es como
un principio de engrandecimiento de nuestra capacidad, que terminará en la luz de la gloria, cuando nuestra capacidad se haga suficiente como para entender a Dios, que es infinito. Y esto es totalmente sobrenatural, supera la naturaleza humana. Y ese es el fundamento último de la vida cristiana. El justo vivirá con la fe, por la fe, como ya decía el Antiguo Testamento, y lo retoma el Nuevo, San Pablo, en la carta a los Romanos. Sin fe cae todo en la vida cristiana. Y la fe no es un sentimiento, la fe no es una opinión o un conjunto de opiniones. La fe es un acto muy preciso de la mente que llega directamente a tener contacto con Dios. Y eso es muy oscuro, por eso no todos tienen fe. Porque muchos no quieren aceptar la oscuridad. Y especialmente el pensamiento moderno que nace de la soberbia, en la línea dominante, por supuesto, porque modernamente también hay muchos pensadores buenos y hay cristianos buenos y hay gente buena y que está en la verdad. Pero en la línea dominante, el pensamiento moderno que surge de la soberbia rechaza la luz porque quiere otra luz, ¿no? Había unos filósofos que se llamaban iluministas o ilustrados, ¿no? Y en Buenos Aires está la manzana de las luces. Entonces, muchos de estos iluministas rechazaban la luz. Querían una luz demasiado clara, tener todo claro y distinto, como decía Descartes. Pero si uno quiere tener todo claro y distinto, pierde lo principal, porque pierde a Dios, que es la fuente de toda la realidad y es el que ilumina sobre todas las cosas. Y esto no se puede alcanzar sino por la fe. Por eso el fundamento de toda la vida espiritual es la fe. Y hay que cuidar mucho la fe, porque si no cae todo lo demás. Y la Escritura lo dice por todos lados. Habla más de la fe que de la caridad el Nuevo Testamento. Está bien que en el mensaje de Cristo la caridad es superior a la fe. Pero como Él le habla a gente de poca fe, a gente que no tiene fe, o de poca fe, como sus mismos discípulos, tiene que insistir mucho sobre la fe. Y San Pablo también. Y esto es fundamental en nuestra época, que es una época de falta de fe. O sea, todos los problemas del mundo de hoy tienen esta raíz. Por ejemplo, la Escritura llama invisible al que es luz brillantísima. Al que tiene muchos motivos y nombres de alabanza le llama inefable y sin nombre. Al que está presente a todas las cosas y en todas ellas se encuentra, de modo que pueda ser conocido a través de ellas, le llama el inaccesible e insondable. De este modo se dice también que el santo apóstol alaba a Dios por su locura. Parece absurdo y extraño, pero nos enseña con eso la verdad inefable, superior a toda razón. Pero como he dicho en otro lugar, si entendemos al modo humano aquello que está sobre nosotros y nos adherimos a los sentidos con los cuales estamos familiarizados, comparando las cosas divinas con las nuestras, evidentemente nos engañamos. Medimos al ser divino y la inteligencia inefable por las cosas que exteriormente aparecen. El hombre tiene capacidad de pensar y penetra lo inteligible y se une a las cosas que son superiores a la misma naturaleza de la inteligencia. Esta característica trascendental corresponde a las palabras que usamos para con Dios. No hay que entenderlas en sentido humano. Tenemos que salir completamente de nosotros mismos y ser del todo para Dios, pues mucho mejor es ser de Él que de nosotros.
Solo en cuanto estamos unidos a Él, nos vendrán en abundancia los dones divinos. Es mejor ser de Dios que de nosotros. Esta es una verdad muy profunda que expresa Dionisio. Somos de nosotros cuando consideramos nuestra substancia como un absoluto. Y somos de Dios cuando consideramos que el absoluto es otro y es Dios. Porque la perfección humana está en el uso de la inteligencia, y el uso de la inteligencia tiene un apoyo fundamental en la conciencia, que es el conocimiento de sí. Entonces, si esa conciencia se hace absoluta, somos de nosotros. Y aquí está la raíz de todos los errores y de la pérdida de la fe, porque si somos de nosotros, porque nos consideramos a nosotros mismos y nos vemos como el absoluto, no podemos tener fe, porque la fe es recibir algo más grande, que es el absoluto divino, lo que está separado de todo, que es incondicionado respecto de todo, y que es la fuente de todo. Entonces, esa actitud interior es la de la fe. Y la otra es la del iluminismo ilusorio, que termina en una especie de conciencia absoluta, que es lo que desarrolló la filosofía moderna posterior a los iluministas. Los idealistas desarrollan una forma de conciencia que es una referencia total a sí, como dice Hegel, el ser por sí. ¿Qué quiere decir el ser por sí y para sí? Como dice él también. Entonces, nosotros no somos el ser por sí y para sí. Somos el ser para otro, no porque nos perdamos a nosotros mismos, sino porque nos encontramos verdaderamente en nuestra fuente, en el origen de nuestro ser, el único del cual puede venir nuestra perfección, que es Dios, porque nosotros no somos el creador, Dios es el creador, la fuente de todo ser. Eso que es una verdad general, metafísica, es una verdad psíquica también, o sea, se cumple en la inteligencia, que es lo que quiere decir Dionisio en este capítulo. Y como la inteligencia, lo repetimos, es lo más importante que tenemos humanamente, la fe, que es lo que finalmente perfecciona la inteligencia en esta vida, es el fundamento de toda otra perfección que podamos alcanzar, incluso de la caridad. La caridad nos une más con Dios, en el sentido de que va más allá de lo que conocemos y de la misma fe, pero no puede existir sin la fe. Por eso el fundamento es la fe. Alabemos pues esta sabiduría que no tiene razón ni inteligencia, y digamos que es causa de toda inteligencia y razón, de toda justicia y conocimiento. De ella es todo consejo, de ella parte toda ciencia e inteligencia, y en ella están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Por cuanto queda dicho, es claro que es causa supremamente sabia, sabiduría substancial por sí misma y creadora de la sabiduría universal y particular. Esta sabiduría es concedida de un modo a los ángeles y de otro modo a los hombres, pero es la misma sabiduría divina que se participa. Los inteligentes e inteligibles poderes de las mentes angélicas reciben de la sabiduría sus simples y santas ideas. No obtienen todos los conocimientos divinos fragmentariamente por sensaciones o raciocinando, ni están sujetas a percepciones o razonamientos,
libres del peso de la materia y multiplicidad, piensan pensamientos de señorío. Purificadas de toda materia y pluralidad, captan por intuición en un solo acto los inteligibles divinos. Tienen inteligente potencia y energía que resplandece con inmaculada pureza. Por carencia de división y de materia, además de la unidad deiforme, se asemejan en cuanto es posible a la divina y más que sabia inteligencia y razón, lo cual sucede gracias a la actuación de la sabiduría divina. De ella también reciben las almas la facultad de razonar y por eso buscan la verdad de las cosas por medio de ciertos giros y rodeos. Y eso somos nosotros. Entonces, para crecer en el conocimiento y por tanto en la fe, que los ángeles no tienen ahora porque tienen la visión beatífica de Dios, la tuvieron antes de llegar a la visión beatífica, ahora tienen la visión beatífica. Nosotros tenemos fe porque estamos lejos, como dice San Agustín, en la región de la desemejanza, o sea, en el medio de las cosas que no son parecidas a Dios. Nosotros tenemos fe y esa fe nos pone en una actitud humilde porque reconocemos la grandeza de Dios, pero para eso tenemos que reconocer que no somos ángeles. O sea, no tenemos una inteligencia intuitiva y simple como los ángeles, que están iluminados, y por eso no tenemos que pretender ser iluministas. En nuestra actitud intelectual y práctica. Porque hay un iluminismo intelectual, filosófico, pero también hay un iluminismo práctico, de esa gente soberbia que termina siendo herética, como decía San Juan de Ávila, ¿no? Gente iluminista, o sea, sigue sus propias luces, y las propias luces son engañosas, ¿no? Hegel, que era un filósofo moderno, también dice que tenía luces y terminó escribiendo la fenomenología del espíritu, donde dice que primero hay que volverse loco para llegar al saber absoluto. Pero para eso tuvo que eliminar la fe o subordinarla como un estado inferior. En cambio, nosotros sabemos que la fe es el estado superior de la inteligencia en esta vida. O sea que no podemos tener una actividad intelectual superior a la fe. Eventualmente, si esa fe es fuerte y el fundamento de una caridad cada vez más intensa, la inteligencia se ilumina por la caridad, y esto es lo que hacen los dones del Espíritu Santo, especialmente el don de sabiduría del Espíritu Santo, que funda la verdadera experiencia de Dios. Experiencia de Dios que no es posible tener naturalmente. Ahora, ¿cómo la luz de los ángeles, intelectual, natural y sobrenatural, es la misma que llega a nosotros porque la causa es Dios, que es el creador de los ángeles y de las almas, y es el que dona la luz a los ángeles y a las almas, la luz sobrenatural? Por eso también dice Dionisio que nos podemos hacer semejantes a los ángeles. Pero esa semejanza respecto de los ángeles es sobrenatural. Es justamente el perfeccionamiento que produce en la inteligencia la gracia o la vida divina, la luz de Dios. Entonces, cuando tenemos fe, nos hacemos semejantes a los ángeles. Y como la fe
es gracia que perfecciona la inteligencia natural se perfecciona. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, que era muy inteligente, se llama doctor angélico, porque por la gracia y por la fe adquirió una mente semejante a la de los ángeles. Pero esto es sobrenatural. Y el fundamento de esta posibilidad está en la mente de Cristo. Como explica el mismo doctor angélico, Cristo tenía no solo la visión beatífica, tenía también la ciencia infusa. Además de la ciencia experimental. La ciencia experimental es la que tenemos nosotros cuando conocemos las cosas naturales. Pero Cristo tenía una ciencia que le venía por vía sobrenatural porque Él estaba lleno de gracia. Y era fuente de la gracia de los mismos ángeles. Porque los ángeles están en la iglesia y son parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces, la luz de la mente de Cristo, que ilumina a los ángeles, perfeccionaba su propia mente en su aspecto natural y la hacía semejante a la de los ángeles. Por eso tenía un conocimiento intuitivo de las ideas. Y con las ideas que Dios infundía en su mente junto con la gracia, al modo de los ángeles. Y lo mismo sucede en nosotros. Cuando crece nuestra fe y está informada por la caridad, y entonces nuestra mente se hace semejante a la mente de Cristo, también se simplifica la mente. Y por eso adquirimos un perfeccionamiento natural por vía sobrenatural, que es como una derivación de la ciencia infusa de Cristo, y se simplifica nuestra mente. Y este proceso es muy profundo y es posible, evidentemente, equivocarse, como explicaba San Juan de la Cruz, pero es real. Es posible equivocarse si no tenemos la adecuada actitud, o la adecuada enseñanza, o la necesaria coherencia para buscar la adecuada enseñanza, que existe, siempre existió en la Iglesia, como estamos viendo. Entonces, verdaderamente el proceso de la vida espiritual es hacernos semejantes a los ángeles, pero sin dejar de lado la fe, porque la fe es el fundamento. Aunque seamos semejantes a los ángeles, no somos ángeles. Entonces, finalmente estamos en una realidad dinámica al modo del movimiento de las cosas materiales que cambian, y por eso nuestra vida cambia. Por eso la fe nos impulsa a superar el esquematismo trascendental, que cuanto más trascendental, más fijo es y más difícil de superar es. Entonces, una mente dinámica, pero mente dinámica quiere decir que se transforma en lo más externo y en lo más psíquico en el sentido del alma que informa el cuerpo, en cuanto informa el cuerpo, como hablaba San Pablo de un hombre psíquico, que es el que vive para abajo, para informar el cuerpo, según su alma. Pero hay una transformación más profunda que no se da de la misma manera, sino que se da por infusión divina, cuando Dios infunde su gracia. Y esta manera es más parecida al cambio sustancial. Porque
se trata de una nueva participación de la sustancia divina, que es la que ilumina nuestra mente. Entonces hay como una iluminación, por eso Dionisio la comparaba a esta transformación con un rayo, el rayo de tiniebla. Y ahí se constata que una persona creció. Porque la evolución externa no es suficiente para esta constatación. La evolución externa y la evolución psíquica. La verdadera evolución no se da al modo de la evolución biológica, sino que es continua, sino que se da al modo de una iluminación nueva. Cuando es verdadera, naturalmente, porque los demonios también imitan estas iluminaciones y se disfrazan como ángel de luz, como dice San Pablo. Por la fragmentaria y variada naturaleza de sus múltiples operaciones se hallan en nivel inferior a las inteligencias unidas, pero cuando desde la variedad se concentran en un solo objeto, entonces se acercan a las inteligencias angélicas en cuanto es posible para las almas. Las mismas percepciones sensibles pueden también describirse con propiedad como eco de la sabiduría y pueden alcanzar la verdad. Es decir, los mismos sentidos participan de la naturaleza del conocimiento divino. Y justamente por eso pueden servir a la inteligencia. Y es sobre todo en los sentidos donde hay una transformación continua, que está al servicio de esa transformación sustancial, esencial, que se da por la iluminación divina. Y esto tiene su culminación en el orden sacramental y sobre todo en la Eucaristía, que es el signo sensible por excelencia de la realidad divina. He dicho que la divina sabiduría es la fuente, principio, substancia, perfección, guarda y terminación de la misma sabiduría, de toda inteligencia, razón y sentidos. ¿Cómo pues Dios, superior a la sabiduría misma, es alabado como sabiduría, inteligencia, verbo y conocimiento? ¿Cómo va a comprender los inteligibles Él si no tiene actividad intelectual? ¿Cómo va a percibir lo sensible Él si está colocado sobre todo sentido? Por otra parte, las Escrituras enseñan que Dios todo lo sabe, sin que nada escape a su conocimiento. Pero como muchas veces hemos dicho, las cosas divinas han de entenderse de modo conveniente a Dios. Cuando decimos que Dios no tiene inteligencia y que no siente, queremos decir que Dios trasciende inteligencias y sentido. Por eso atribuimos la carencia de razón a aquel que está sobre toda razón y la imperfección, y a aquel que está por encima de toda perfección y es anterior a ella. Como atribuimos la oscuridad que escapa al tacto y a la vista al que es luz inaccesible en cuanto excede inmensamente la luz accesible. Por eso San Pablo dice en la primera carta a Timoteo que él habita en una luz inaccesible. Y por eso, de alguna manera, la fe es el lugar de Dios en nuestra alma. Por consiguiente, la inteligencia divina lo comprende todo por medio de cierto conocimiento eminente. Por ser la causa de todas las cosas, conoce previamente todas las cosas. Conoció los ángeles antes de que fuesen creados. Conoce todas las cosas internamente desde su mismo principio, por decirlo así, antes de que comenzasen a existir. Creo que es esto lo que significa la Escritura cuando dice: Dios eterno, ves las cosas antes de que sucedan. La mente divina no conoce las cosas a partir de las cosas mismas. Las conoce a partir de ella misma.
y en ella misma por ser causa de todo. Entonces, cuando conocemos a Dios, lo conocemos porque nos acercamos al modo con que Dios se conoce a sí mismo. Y eso sucede para nosotros cuando empezamos a conocer las cosas al modo en que Dios las conoce. Es decir, como por anticipado, en la causa. Y esto para nosotros necesariamente se da en la oscuridad. Y la oscuridad no es simplemente distinción natural entre la criatura y el creador, sino que es la fe. O sea, un rayo de luz que nos llega de cómo Dios se conoce a sí mismo. Así pues, Dios es conocido en todas las cosas y como distinto de todas ellas. Distintus ab omnibus, distinto de todo. Es conocimiento por el conocimiento, es conocido por el conocimiento y la ignorancia. Conocimiento de Él es la razón, la ciencia, el tacto, el sentido, la opinión, el pensamiento, el nombre y todas las demás cosas. Por otra parte, no puede ser entendido ni encerrado en palabras, ni cabe en la definición de un nombre. No es ninguna de las cosas que existen, ni puede ser conocido en ninguna de ellas. Él es todo en todas las cosas y nada entre las cosas. A todos es manifiesto en todas las cosas, y no hay quien le conozca en cosa alguna. Es correcto usar este lenguaje para hablar de Dios, pues todas las cosas le alaban en su relación de efectos que son de Él, causa de ellas. Pero la manera más digna de conocer a Dios se alcanza, no sabiendo, por la unión que sobrepasa todo entender. Esta unión es aquella de la cual hablan los grandes autores místicos, como los que hemos referido anteriormente. Es una expresión más profunda, muy profunda de Dionisio, que toman todos los grandes autores. Conocemos a Dios por un conocimiento a través del no conocimiento, dice en griego que es una gnosis diates agnosías, un conocimiento a través del no saber, que es una expresión muy precisa porque no es mezclar el saber y el no saber, sino que, como dice el mismo Dionisio, en la jerarquía celestial las afirmaciones son inexactas y las negaciones son precisas. Entonces, conocemos más no sabiendo que sabiendo. Pero no es puro conocimiento negativo. Efectivamente, lo que buscamos es a Dios. Y la fe es un principio del conocimiento de Dios, que será claro en la beatitud, en la bienaventuranza eterna. Y la evolución de la doctrina cristiana lo va captando de una manera interactiva entre los autores, porque ninguno puede agotar este conocimiento, porque justamente es el conocimiento que Dios tiene de sí, que es comunicado a las criaturas, así como ningún ángel tiene el conocimiento total de Dios, aunque tenga la visión beatífica y vea la esencia de Dios. Veamos otro autor de esta tradición, que se hace cada vez más precisa, San Alberto Magno, en la teología mística, o sea, el comentario a la teología mística de Dionisio, nos dice así: el divino apóstol Bartolomé decía en este sentido que la teología en su conjunto es algo desarrollado y breve, y el evangelio amplio, abundante pero conciso. Pero por eso me parece haber comprendido bien que la causa superior a todo
se expresa en palabras cortas, incluso sin discursos, no existiendo para ello ni razonamiento ni pensamiento, ya que ella es esencialmente superior al resto de los entes y se manifiesta solo a los que traspasan el mundo intelectual y el mundo material e intelectual, franquean las alturas de la más sublime santidad y dejando de lado toda otra luz con todo acento misterioso, toda palabra que viene del cielo, se sumergen en las tinieblas donde habita, como dice la Escritura, aquel que reina sobre el universo. Esto explica San Alberto Magno y lo completa de esta manera. Digamos ante todo que la contemplación divina puede ser considerada desde dos puntos de vista. El primero respecto de cómo Dios es contemplado y el otro acerca del principio de la contemplación. Sobre este último aspecto habla Dionisio en su jerarquía celestial cuando dice que no podemos ver el brillo de la luz divina en esta vida más que bajo el velo de los signos y de los efectos, ya que solo vemos como en un espejo y en enigma. En cuanto al fin de la contemplación, lo que buscamos con ella, a la visión de Dios sin velos, en tanto fin último de nuestra naturaleza y de las potencias intelectuales, la búsqueda del intelecto es vana si no llega a la unión intelectual. Esto explica por qué Dionisio habla de este modo. En cuanto al segundo punto, observamos que es el mismo objeto divino deseado ver por todos los contemplativos. No hay pues diversidad en este aspecto, tan solo difieren en la forma de contemplar, ya que son pocos los que reciben la luz directamente y sin velos. De manera tal que, si bien la contemplación divina sobrenatural se basa sobre la fe, y la fe es oscura porque implica la conciencia de que no conocemos a Dios como es en sí mismo, porque no vemos su esencia. Sin embargo, esta fe contiene un deseo y por eso crece por otro deseo que es la caridad. La fe contiene un deseo porque es movida por un amor. La voluntad mueve a la inteligencia a aceptar y crece por el amor. Por eso hay un crecimiento no solo en la conciencia negativa de la diferencia respecto de Dios, de todo lo que conocemos, sino que también hay un crecimiento positivo. Y ese se da en la unión. Y es aquí donde actúan especialmente los dones del Espíritu Santo. El don de inteligencia que acompaña y perfecciona la fe y el don de sabiduría que perfecciona y acompaña y a su vez es causado por la caridad. Por eso la vida mística, que es la vida contemplativa, en la que se ejercita el acto de la contemplación, es finalmente la vida de la Trinidad. Entonces, no es un conocimiento oscuro que se queda oscuro solamente, sino que se va iluminando. Y esta iluminación es finalmente el conocimiento de la Trinidad, como explica San Juan de la Cruz en sus obras principales, que son el Cántico Espiritual y la Llama de Amor Viva, es mística trinitaria. El conocimiento de la Trinidad surge en la oscuridad. No es opuesto a la oscuridad, sino que muy por el contrario, el único modo en que se puede manifestar es por la oscuridad. Diates agnosia, como dice Dionisio, a través del no conocimiento.
Y por eso lo ilustramos con la mística de San Juan de la Cruz, que hemos citado. Lo vemos de una manera resumida a través de un autor de esta época, poco posterior a San Juan de la Cruz, José de Jesús María, de apellido Quiroga, que escribió una historia de la vida y virtudes del venerable padre Fray Juan de la Cruz. Y aquí, en el capítulo 39, explica la contemplación trinitaria de San Juan de la Cruz. El capítulo tiene por título "De cuán ilustrados actos de la virtud de religión", o sea, de la devoción, como hemos visto, que es un acto excelente de la religión, "de cuán ilustrados actos de la virtud de la religión ejercitaba acerca del misterio de la Santísima Trinidad. Fue lo primero nuestro venerable Padre, devotísimo del inefable misterio de la Beatísima Trinidad, entre los demás que la fe nos representa, y hablaba de él con tan gran admiración que causaba devoción y reverencia a quien le oía. Porque la alteza de las palabras con que le declaraba excedían al modo oscuro de la fe, y la ilustraban de manera que se echaba bien de ver que el conocimiento que de este misterio tenía se lo habían dado por junto, como a nuestra Madre Santa Teresa cuando decía: porque se ve el alma en un punto sabia, y tan declarado el misterio de la Santísima Trinidad y de otras cosas muy subidas, que no hay teólogo con quien no se atreviese a disputar la verdad de estas grandezas. O sea, Santa Teresa conocía por experiencia lo mismo que dice San Juan de la Cruz cuando habla de la Trinidad, porque el conocimiento que se abre en la fe es el conocimiento de la Trinidad, que es el que tendremos por la eternidad. Y dice precisamente Santa Teresa que este conocimiento viene de golpe. En su castellano dice: porque se ve el alma en un punto sabia, o sea, de repente. Sabia por el don de la sabiduría. Y conoce el misterio de la Trinidad. Con tanta certeza que no puede venir ningún teólogo a discutírselo. Y continúa José de Jesús María: pues a este modo parece que había recibido nuestro venerable Padre la sabiduría con que declaraba este misterio. Decía muchas veces misa de él, y aunque siempre la decía con devoción, mostraba entonces particular afecto, etc. Esta devoción fue mayor los postreros años de su vida, porque como su alma habitaba entonces por transformación de amor en el paraíso espiritual, donde se goza el reino de Dios que está dentro de nosotros mismos, como se declarará en otra parte, era allí ilustrado de altísimas noticias de las tres personas divinas, al modo que nuestra Santa Madre, puesta en este estado, según ella refiere. Con lo cual andaba como absorto en la profundidad de los secretos y maravillas que allí se le descubrían. De estas altísimas comunicaciones que tuvo de Dios, aunque él las encubría mucho, hubo algunos indicios. Y una vez la supo de él una persona religiosa que él tenía por muy santa cuando era prior de Granada, a la cual, estando tratando de Dios a solas, le dijo: de tal manera comunica Dios a este pecador el misterio de la Santísima Trinidad, que si su majestad no esforzara mi flaqueza con particular socorro del cielo, fuera imposible poder vivir. Como decía también Santa Teresa, que muero porque no muero. Esto refiere ella
esta persona que habló con San Juan de la Cruz, en su declaración jurada, y añade que con la comunicación de tan altos misterios tenía el venerable padre en este tiempo muy gastadas las fuerzas naturales, porque ocupado el espíritu con la suavidad y admiración de ellos, parece que desamparaba el cuerpo y le faltaba el calor natural para sus operaciones. Por eso el mismo San Juan de la Cruz dice que estas personas muy perfectas, en vez de morir por enfermedades o causas naturales, mueren por la contemplación y el amor que tienen. Y con ser esta una manera de que trataba con gran gusto y que también le daba a quien le oía, por lo que les esforzaba la fe y les quitaba mucho de su oscuridad con tan ilustradas noticias, con todo eso se recataba de tratar de este misterio, sino con personas de la religión y muy familiares, por el peligro a que se ponía de transponerse entre las paláticas. O sea, si hablaba mucho de la Trinidad, quedaba como fuera de sí. Cuando éstas eran entre él y nuestra Madre Santa Teresa, como habían bebido este licor divino en una misma fuente, solían volar los espíritus a saborearse con ella, desamparando a los cuerpos. Como les sucedió una vez que, estando hablando de estas materias en el locutorio del monasterio de la Encarnación de Ávila, donde ella era priora y él confesor, tan eficaces fueron las palabras con que el venerable padre declaraba este misterio, que abrazados en amor divino estos dos serafines de la tierra querían volar al cielo, como a esfera de esta llama, contra la naturaleza y condición de la vida mortal en que se hallaban. Entró en esta ocasión al locutorio Beatriz de Jesús, monja del mismo monasterio de la Encarnación, que después lo fue de la Congregación de las Descalzas y murió en el convento de Ocaña, y vio un espectáculo raro y digno de admiración y reverencia, porque halló a nuestra Santa Madre arrobada, y de otra parte de la reja al padre Fray Juan de la Cruz no solamente arrobado, sino también, a su parecer, levantado del suelo, de manera que llevaba consigo la silla en que estaba sentado. Después supo de nuestra Santa Madre que la causa de tales efectos había sido unas eficacísimas palabras con que el padre Fray Juan de la Cruz había tratado del misterio de la Santísima Trinidad con altísimas noticias de las tres personas divinas. Esto nos muestra, por un testimonio cercano a la época de la vida de San Juan de la Cruz, el sentido auténtico de esta mística de la noche oscura, que es la fe. La fe es noche oscura para el alma, pero no la deja en la oscuridad, sino que es el principio de la luz, que en su plenitud puede estar solamente en la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna luminosa, en la cual vemos la Trinidad y la esencia de Dios, es necesario pasar, como dice Dionisio, a través de la oscuridad, diates agnosías.